Vamos a iniciar. Luis, ¿quieres subir, por favor? Bueno, el tema que nos convoca hoy es la conquista de la universalización del derecho a la salud, desafíos políticos y económicos. Este es un tema de larga historia en América Latina. Hemos pasado de sistemas universales como el chileno, que fue eliminado con la dictadura militar en 1973, el 77 exactamente, a un proyecto de universalización de la salud como el brasilero, que ha sido muy importante en esta región con el Sistema Único de Salud. Y frente a ello, a reformas neoliberales de profunda radicalidad que destruyeron muchos de los sistemas de seguridad social y públicos de la región, y que hoy día estamos en la época de los nuevos progresismos de América Latina. Estamos volviendo a recuperar terreno el derecho a la salud, en muchas experiencias, la boliviana, la venezolana, en México actualmente, que hay un proceso muy importante de recuperación de lo público y de desprivatización muy importante, pasando por las otras experiencias de las cuales vamos a hablar hoy día seguramente más a profundidad, como es Uruguay, Brasil y los dilemas para poder avanzar. Entonces, bueno, yo sin más quiero darle la palabra a nuestros ponentes. Vamos a empezar hoy por Luis Eugenio Sousa. Luis Eugenio es médico por la Universidad Federal de Bahía, doctor en salud pública por la Universidad de Montreal, en Canadá. Es profesor de la Universidad Federal. Seguiremos. Desde 2004 a la fecha fue secretario municipal de salud de Salvador entre 2005 y 2007, director del Departamento de Ciencias y Tecnología del Ministerio de Salud del 2008 al 2009, y actualmente es presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. Ha publicado ampliamente sobre políticas de salud, gestión, uso del conocimiento científico, judicialización de la salud y el impacto de la crisis económica y austeridad en el sistema sanitario y la salud poblacional. Entonces, sin más, te doy la palabra por 20 minutos. Muito obrigado, muitas gracias. É uma honra estar participando do 18º Congresso da LAME. Quero agradecer muito à presidente Ana Maria Costa deste congresso e a toda a equipe organizadora, a LAME, por esse convite. Esta mesa traz um tema da maior complexidade e da maior atualidade. Vou tentar, então, caracterizar os desafios que enfrentamos e apresentar uma sugestão de agenda para construir entre nós e assim enfrentar esses desafios políticos e econômicos. Vou pedir, e claro, como sanitaristas, salubristas, temos necessariamente que partir da situação de saúde da população. Esse relatório de 2023 da OCDE e do Banco Mundial traz dados, informações muito interessantes sobre a situação de saúde dos povos da América Latina e do Caribe. Então, nós vemos que a Covid teve um impacto trágico na nossa região, um excesso de mortalidade que representa 15% do excesso de mortalidade no mundo. É uma região que tem 8,5% da população mundial.
nós temos, por outro lado, poderia ter sido pior se não fosse a adesão da nossa população, malgrado a atitude de alguns governos, notadamente o governo Trump dos Estados Unidos e o governo Bolsonaro do Brasil. Apesar desses governos, a população aderiu, em grande medida, às medidas de prevenção e talvez tenha contribuído para que a situação não tenha sido ainda pior. Além disso, estamos vivendo grandes ameaças à saúde decorrentes da crise climática que nós estamos vivendo em todo o mundo. O Brasil recentemente sofreu com as enormes enchentes no sul, no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e com secas na região amazônica, impactando muito a saúde da nossa população. Além disso, o sobrepeso, a obesidade tem modificado o perfil epidemiológico, levando a um aumento das doenças crônicas não transmissíveis no nosso país. Estão vendo aí alguns dados que mostram o impacto, o crescimento do sobrepeso e da obesidade. O outro problema, na verdade, é uma coisa positiva, mas que obviamente gera impacto sobre a situação de saúde, que é o envelhecimento da população. Estamos vendo aí um acelerado envelhecimento da nossa população, o que isso representa em termos de novas necessidades em termos de saúde, fazendo com que as doenças crônicas não transmissíveis constituam 77% das causas de morte na região da América Latina e do Caribe. Próximo. Tivemos melhorias na expectativa de vida, no entanto, uma melhoria menor do que a média dos países da OCDE. Temos uma grande desigualdade nessa esperança de vida, oscilando entre 80 anos em países como o Chile e 65 anos em países como o Haiti ou mesmo a Guiana. Os indicadores de saúde materna e infantil são muito piores na América Latina e no Caribe do que nos demais países da OCDE. Vocês vejam, a taxa de mortalidade materna foi quase 10 vezes maior nos nossos países do que nos outros países da OCDE. Próximo. Temos uma grave escassez de pessoal de saúde para o trabalho, enquanto temos em média 2 médicos por 1.000 habitantes e apenas 3 enfermeiras por 1.000 habitantes. Temos muito menos do que nos outros países da OCDE, e ainda sem falar da migração desses países. A qualidade da atenção à saúde, que já não era muito boa, se deteriorou durante a pandemia de Covid, e esses indicadores de cobertura vacinal, a doença tríplice, e também a gente vê uma forte divisão no mundo inteiro em relação à sobrevida do câncer. O câncer nos países mais desenvolvidos economicamente passou a ter uma letalidade muito menor do que ainda tem nos nossos países. A gente vê a sobrevida, pessoas sobrevida por 5 anos depois do câncer é muito menor na América Latina e no Caribe do que nos outros países da OCDE. Embora tenha havido um crescimento nos gastos em saúde como proporção do PIB, do PIB, por outro lado, esses gastos ainda são bastante inferiores aos gastos em média da OCDE. E mais grave do que isso, esses gastos são fortemente dependentes de gastos das famílias, de gastos privados, em grande parte de desembolso direto das famílias para ter acesso ao serviço de saúde, levando aquilo que os economistas chamam de gastos catastróficos, que impactam a qualidade de vida das famílias. Além disso, temos visto que uma parcela significativa de pessoas, cerca de 1,7% da nossa população, caiu na pobreza por conta de gastos de saúde, seus gastos catastróficos na América Latina e Caribe, e os 12% piorou a sua condição, sua situação de pobreza foi agravada por conta desses gastos. Então, é bastante iníquo, bastante desigual o impacto dos gastos em saúde sobre as pessoas.
Próximo. Vamos passar o próximo, por favor. As reformas do sistema de saúde. Durante os anos 90, os países da América Latina e Caribe passaram por reformas fortemente de caráter neoliberal, com privatização do serviço de saúde. Nos anos 2000, com a chamada Onda Rosa e governos progressistas, isso diminuiu, houve iniciativa de aumento da proteção social em diferentes países, Argentina, Brasil e outros, mas obviamente não foi suficiente para superar os efeitos da agenda neoliberal. Então nós temos hoje sistemas de saúde mais privatizados e sobretudo sob a forma da financiarização, ou seja, em que grandes empresas passam a investir na saúde como ativos de serviços de saúde, empresas que não são prestadoras de serviço, são apenas fundos de investimento que se tornam atores fundamentais do sistema de saúde. Então, temos hoje um sistema financiarizado em que cresce a mercantilização da saúde. Obviamente hoje, como sempre, existe um processo de disputa pelas perspectivas do sistema de saúde e, em grosso modo, a gente vê do ponto de vista das organizações multilaterais e da formulação de sanitaristas, a ideia de construção de redes integradas de saúde, de sistemas resilientes, de fortalecimento do sistema de vigilância, mas por outro lado a gente vê fortes iniciativas dos setores privados falando em integração, e aí temos que pôr entre aspas essa integração público-privada, que é na verdade um processo de disputa e tentativa de acesso aos recursos públicos por parte do setor privado, que de diversas formas, seja na expansão dos planos de saúde, seja na expansão do que tem se chamado, pelo menos no Brasil, de privatização por dentro do sistema, as chamadas organizações sociais ou fundações filantrópicas que passam a operar os próprios serviços públicos de saúde. E um ponto crucial dessa disputa é a chamada saúde digital, ou seja, as tecnologias digitais que passam a ser incorporadas ao serviço de saúde, em que há uma nova fronteira de investimento, sobretudo no setor privado, e que, por outro lado, há a tentativa, notadamente aqui no Brasil, de construção de uma alternativa pública a esse processo de incorporação das tecnologias de saúde, das tecnologias digitais na área da saúde. Então, é um campo em disputa com clara hegemonia do setor privado, das chamadas Big Techs. Então, temos um problema de saúde, um contexto de saúde bastante difícil. A pandemia de Covid fez uma inflexão no sentido de tornar mais difícil ainda das coisas. Se a gente olhar os relatórios de acompanhamento dos indicadores do alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, sabemos que estamos longe de alcançá-los, ou retrocessos em quase todos, e, portanto, a área da saúde coletiva, da medicina social, tem uma enorme responsabilidade, que é apresentar estratégias de enfrentamento dessa situação de saúde que é mais grave do que era antes da pandemia de Covid. E aí, trago para compartilhar com vocês e para discutir uma proposta de como enfrentar essa situação. A primeira coisa, a coisa mais importante, se trata de inserir a saúde em projetos de desenvolvimento que sejam soberanos, inclusivos e sustentáveis. Quando a gente está falando de determinação social da saúde, é disso que nós estamos falando. Não poderemos ter uma ilha de boa saúde em um contexto, em uma sociedade de profundas desigualdades e produtora de iniquidades. E aí há uma série de pontos estratégicos para a construção desse projeto de sociedade. A primeira é o enfrentamento da financiarização da economia. Não é possível que os governos, que as sociedades continuem tolerando esse predomínio da economia financiarizada que desvaloriza a produção de bens com valor de uso em troca da valorização dos bens com mero valor de troca. Todos os derivativos, securitização, a dívida da dívida, a dívida pública, todo o papel que desenvolve na manutenção dessa ciranda financeira que caracteriza a economia moderna.
É preciso promover o plano de emprego, tendo consciência que não são as empresas capitalistas que vão garantir o emprego. É preciso investir fortemente na economia solidária. Os governos podem apoiar, comprando inclusive a produção das cooperativas. Os trabalhos, em vez de estar incentivando os MEIs, ou seja, os microempresários individuais, há que incentivar a economia solidária, a construção de cooperativas de autogestão dos trabalhadores, para sustentar essa economia. Há também que investir em inovações, mas inovações de acordo com as necessidades dessa população que pode se organizar em cooperativa da economia solidária. Não são inovações que vão para aperfeiçoar, ou seja, não precisamos de carros elétricos, nós precisamos de novo planejamento urbano, nós precisamos de meios de transporte que sejam coletivos e públicos. Finalmente, a economia, a questão da sustentabilidade, que é crucial, tanto na conservação e no manejo adequado dos recursos naturais, quanto na preservação dos ecossistemas. E nisso temos muito a aprender com os povos ancestrais, os povos indígenas, os povos originais que estavam aqui, têm um saber, um conhecimento sobre tratamento, a preservação e o cuidado com a natureza que a civilização ocidental precisa aprender. Finalmente, a justiça e a equidade no enfrentamento da crise climática. A gente sabe que quem mais polui, quem mais degrada o ambiente, não é quem mais sofre as suas consequências. Então, esses têm que pagar, os que mais poluem, para que os que sofrem tenham melhor qualidade de vida e de sua saúde. Próximo, por favor. O segundo ponto se refere à defesa da democracia. Nós vemos em todo mundo sinais preocupantes de crescimento do autoritarismo. Isso é muito forte agora com o Trump nos Estados Unidos, isso se acirra, mas vemos em todo mundo a erosão do poder judiciário, inclusive a tentativa de intervenção do presidente dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, quando tarifas em importações, exigindo que o judiciário brasileiro se dobre à sua vontade. Mas também, mais grave do que isso, é o que se pode chamar de tecnofascismo. Nós estamos vendo o chamado, as Asimov tem falado do capitalismo de vigilância, o uso dos dados pessoais para controle e manipulação da opinião pública. Então é preciso uma ação concertada de todos os movimentos sociais para enfrentar esse risco de retrocesso que nós estamos vendo. Vários estudos têm comparado a situação atual com a situação de ascensão do nazismo na Europa, do nazismo e do fascismo na Europa nos anos 30. Mais ou menos estamos vivendo uma situação, em alguns aspectos, bastante semelhante. Uma grande massa de pessoas que foram desalojadas de todo o processo, de qualquer possibilidade de inserção na sociedade, e que são, portanto, massa de manobra, são capturadas por um discurso fascista. Para enfrentar isso, é preciso construir uma agenda que unifique o conjunto dos movimentos sociais. A sociedade resiste, é muito pujante esse processo de resistência, mas ainda estamos sem uma agenda comum que consiga aglutinar, articular, reunir esse conjunto de movimentos. E me parece que a defesa da democracia, assim como a defesa do desenvolvimento sustentável, podem ser os pontos comuns de uma agenda popular e democrática para unir todos esses movimentos. Nas palavras da Nancy Fraser, trata-se de articular a luta por reconhecimento com a luta por redistribuição. Reconhecimento das especificidades de cada um desses movimentos. Sabemos que, além das desigualdades sociais, há as desigualdades raciais, desigualdade de gênero, de orientação sexual, de funcionalidade, de faixa etária, e é preciso reconhecer essas especificidades, mas é possível combinar a defesa desses interesses de cada um dos grupos de identidade com a defesa por uma sociedade igualitária como um todo. O terceiro ponto se refere a reorientar o modelo de atenção à saúde, superando o modelo biomédico e o modelo mercantilista. E para isso, há sobretudo que reorientar o complexo econômico industrial da saúde. É preciso que os países da América Latina e Caribe tenham capacidade de produzir os insumos para o serviço de saúde e que esses insumos sejam produzidos de acordo com as necessidades de saúde da nossa população. Não precisamos importar medicamentos, insumos para atender aos problemas
de saúde de populações de outras regiões. Assim, precisamos ter os insumos para cuidar das nossas necessidades. Por que não tratamos a tuberculose e a malária? Por que não cuidamos das doenças da hipertensão? Por que não cuidamos do diabetes de acordo com as tecnologias que nós precisamos para as características da nossa população? Vocês sabem disso. Hoje o diagnóstico de câncer de pele é feito de uma forma muito mais eficaz pelos softwares, pelos aplicativos de inteligência artificial do que por um médico. No entanto, se aplicados à população como a brasileira, que tem forte participação da população negra, esses aplicativos não funcionam, vão dar resultados falsos positivos ou falsos negativos, porque obviamente são feitos para populações majoritariamente brancas, que não correspondem à nossa população. Então precisamos desenvolver as nossas tecnologias e é isso que vai permitir superar o modelo biomédico mercantilista. Não é apenas por formação do pessoal, mas é sobretudo com mudança no complexo econômico industrial. Além disso, promover, reverter o modelo biomédico, exige o fortalecimento das políticas de promoção da saúde, da atenção da produção integral e, claro, ampliar a cobertura, melhorar a qualidade do serviço, que passa pela constituição das redes integradas de serviço de saúde, para que a atenção primária precisa coordenar essas redes, mas a atenção primária ela precisa estar articulada com a atenção especializada. O Brasil está agora fazendo uma experiência bastante interessante de expansão da oferta de serviços especializados, mas a gente sabe que se essa oferta se limitar à realização de mutirões para atender a demanda reprimida, ela terá um curto voo. A gente precisa objetivamente articular as redes em que a atenção especializada esteja bem articulada com a atenção primária e, obviamente, atuando sobre os determinantes da saúde. Sabe que o número de pessoas, por exemplo, com insuficiência renal crônica não para de crescer. Ora, enquanto não controlarmos hipertensão e diabetes, não adianta ficar apenas criando mais centros de hemodiálise para tratar das pessoas com insuficiência renal crônica. E outro ponto muito importante que não podemos esquecer, e no Brasil isso é muito grave, precisamos superar essa dualidade, que existe no nosso país entre a gestão do sistema público e a gestão da saúde chamada suplementar ou do setor privado. Nós atuamos em muitos dos nossos países como se fosse possível construir um sistema universal de saúde ao mesmo tempo em que apoiamos o desenvolvimento e fortalecimento de um mercado privado de saúde. Isso é absolutamente uma contradição. Nós estamos ao mesmo tempo que dizemos que trabalhamos para expandir o sistema público de saúde, fortalecendo aqueles setores que estão destruindo o sistema público de saúde. Não é possível que no Brasil a Agência Nacional de Saúde Suplementar atue como agente das operadoras e do setor privado de saúde, quando, pela própria lei, a ANS está subordinada ao Ministério da Saúde. Então é preciso que o Ministério da Saúde e o sistema público brasileiro regule efetivamente o setor privado, no sentido de evitar a concorrência e a competição desleal que faz drenar os recursos públicos para o setor privado. Isso, os gestores públicos, eu fui gestor público, posso falar isso, eles estão tão consumidos pelas urgências da gestão pública que esquecem, que acham que podem negligenciar a regulação do setor privado como se isso não fosse ter impacto sobre o sistema público, e tem um fortíssimo impacto. Bom, para concluir então, por último, melhorar a eficiência do sistema de saúde, isso passa por profissionalizar e publicizar a gestão pública. E publicizar, eu falo não apenas de tornar estatal, mas sobretudo envolver a comunidade na gestão dos serviços de saúde. As unidades básicas de saúde, as unidades de atenção primária têm que estar vinculadas, têm que criar vínculos com a comunidade a qual elas servem. Então o público aí é mais do que ter um gerente, ter um diretor indicado pelo prefeito ou pelo gestor público, mas sim prestar contas, ser responsabilizado pelo cuidado da sua comunidade que deve participar. Um processo de regionalização que precisamos retomar no Brasil desde 2011 não ocorre. Imagino que outros países também federalistas, como o México, a Argentina e
na América Latina, precisam também avançar na descentralização e uma política de pessoal coerente com a proposta de modelo de atenção. O último, mais um, por favor, o último se refere ao financiamento, se concluir o financiamento adequado, que passa sobretudo por regular também o setor privado. Em conclusão, precisamos trabalhar pela formação de um amplo bloco histórico em torno dessa agenda, a defesa do direito à saúde, a sustentabilidade e da defesa da democracia. Acho que é esse o caminho, e aí uma pequena provocação para o debate aqui com os colegas, identificar bem os inimigos, os adversários e quem são os aliados. A querida Ana Costa falou na sua conferência de abertura da saúde única. Quem está falando de saúde única são possíveis aliados. Quem fala de determinantes sociais da saúde são possíveis aliados. Por isso nós temos que divergir, mas discutir e construir essa aliança. Diferentemente dos neoconservadores, dos neoliberais, que só falam de saúde individual e que só falam de expansão da queima de combustíveis fósseis no nosso país. Muito obrigado. Gracias, Luis Eugenio. Olvidé presentarme, soy Carolina Tettelmoen, profesora investigadora de la maestría en medicina social y del doctorado en salud colectiva de la UAM Xochimilco. Entonces, bueno, muy interesante tus palabras, es una presentación muy interesante porque hace un diagnóstico de la situación de los países y de los sistemas de salud de los países, de los grandes desafíos. En términos de los dilemas, nos hablan del cambio climático, de las desigualdades, de las disminuciones en la esperanza de vida, de los procesos de migración. En conjunto han deteriorado profundamente la salud. Y en términos de las propuestas, muy interesante porque las divide entre propuestas económicas, políticas, de salud, de financiamiento y de cómo mejorar la eficiencia en el sector salud. Entonces me parece que hay muchos elementos que son parte de la matriz de las preocupaciones desde México. Me refiero también, coincidimos con la perspectiva de esta discusión de, por ejemplo, lo público y lo privado, es decir, necesitamos fortalecer lo público desde lo público, separar funciones respecto de lo privado, separar financiamientos, y esto implica un reto político de grandes dimensiones. Entonces estamos en unos debates muy trascendentes. No sé si es como el cambio climático, que algunos dicen que ya se acabó el tiempo y que no hay regreso, pero tenemos que insistir en el tema de lo público, de la participación de la comunidad para influir en el desarrollo de los sistemas de salud y, desde luego, en la transformación de la sociedad, sin la cual no tenemos sistemas de salud posibles para todos. Voy a dar la palabra ahora a nuestra segunda participante en este panel. Ella es Pilar González, es de origen chileno, uruguaya, es actualmente asesora en salud del Frente Amplio, integra el equipo de coordinación de ALAMES Uruguay, la Red Iberoamericana de Investigadoras de Historia de la Enfermería, el Comité Científico de la Asociación de Licenciadas en Enfermería de Uruguay, la Red de Mujeres Políticas de Uruguay y Resistencia Feminista. Adelante, Pilar. Hola. ¿Se escucha? Bueno, buenos días para todos y todas. Quiero agradecer esta oportunidad que tengo
de compartir con ustedes algunas reflexiones y propuestas que son de larga data. No voy a inventar nada, porque durante estos 40 años que venimos trabajando con los compañeros de ALAMES, el tema de la universalización del derecho a la salud ha sido un tema ampliamente debatido, pero además este tema también ha sido producto de todos los procesos de trabajo que venimos realizando en Uruguay. Quiero agradecer a la doctora Susana Muniz, que fue ministra de Salud en el periodo de don José Mujica, con quienes tuvimos una larga trayectoria en el impulso de políticas públicas. También fuimos constructoras de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay. Quiero decir que fracasamos con total éxito, porque nosotros planteábamos un sistema único, universal de salud, y sin embargo no tuvimos la correlación de fuerzas suficientes, y finalmente se creó un Sistema Nacional Integrado de Salud que articula lo público con lo privado. Si bien es cierto, hemos tenido en ese periodo de gobierno grandes avances, luego perdimos el gobierno, tuvimos grandes retrocesos, y en el día de hoy, por suerte, hemos recuperado el gobierno, pero no tenemos la correlación de fuerzas suficientes como para poder impulsar todos los cambios que quisiéramos. Quiero decir eso entonces. Y también quiero agradecer a grandes amigas con las cuales tenemos tertulia en los veraneos: Patricia Grau, Erika Díaz y Macarena Valdés, ambas compañeras de militancia y de lucha de larga trayectoria, una del campo de la salud de los trabajadores, las mujeres rurales, otra del campo de la gestión de servicios de salud y la otra del campo de los derechos humanos como abogada. Pero también quiero agradecer a todos mis compañeros de ALAMES de Uruguay, especialmente el equipo actual de coordinación que están acá presentes, a Débora, Alicia, no está acá Graciela, Rosario, Jorge y Gabriel, con quienes también hemos tenido importantes intercambios. Y agradecer especialmente a las compañeras de la Facultad de Enfermería, de la cual provengo, en la cual trabajé más de 32 años. ¿Cuál va a ser la idea de la presentación? Para atrás, por favor. Bueno, en primer lugar, decir cuál es el punto de partida vinculado con el derecho a la salud, principales obstáculos al derecho a la salud, desafíos políticos y económicos para su implementación. Y bueno, como ven ahí puse dónde está nuestro sur, y nuestro sur yo creo que está hacia un servicio único de salud, integral, universal, igualitario y público. Entonces, la salud como un derecho. La salud como un derecho. La salud como un derecho. En primer lugar, decir que para que la salud sea efectivamente un derecho, tiene que estar en el marco de políticas sociales integrales que desarrollen todos los derechos sociales y universales. También decir que para que la salud sea un derecho, tiene que ser la salud como un bien colectivo y público. Y para que sea un derecho, también la salud debe ser entendida como la expresión de la determinación social. O sea, no basta con tener esta mirada de la salud solo desde el componente sanitario. Si nosotros no trabajamos con la determinación social, no vamos a avanzar en el derecho a la salud. Y un poco decirles cuál entonces entendemos que son los principales obstáculos para que conspiran contra el derecho a la salud, que podríamos ubicar la causa de las causas. Y nosotros decimos es este capitalismo salvaje y cognitivo, que ha generado esta crisis civilizatoria que estamos viviendo actualmente, crisis climática, empobrecimiento de grandes sectores de población que no tienen acceso a vivienda, al agua, a un trabajo decente, a la educación, con desigualdades tremendas en toda la región y en el mundo, con proyectos neoliberales cuya ideología los valores que promueven son el mercado, la competencia y la desigualdad. En esta ideología, por lo tanto, no es posible avanzar en términos de la perspectiva de derechos, porque
para esta ideología tiene que existir desigualdad para que haya competencia y para que pueda existir el mercado. Por lo tanto, todos los que pensamos en derechos sociales y todos los que creemos en esta utopía de que un mundo tiene que ser más igualitario, somos de alguna manera gente que conspiramos y somos enemigos de esta ideología. Entonces, yo creo que lo más importante en este contexto es entender por qué, aunque tengamos gobiernos, como por ejemplo en el Uruguay en este momento que tenemos un gobierno de izquierda progresista, ¿por qué tenemos un coto limitado para avanzar en derechos sociales, en derecho a la salud? Porque estamos bajo esta ideología donde se promueve la privatización de los servicios y donde se promueve el mercado. Creo que esto es muy importante. Entonces, en estos principales obstáculos que combinan contra el derecho a la salud, el derecho a la salud nosotros lo venimos trabajando desde hace más de 50 años. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en el artículo 25, ya plantea en el 46 que este es un derecho. Sin embargo, nosotros creemos que hay limitaciones también conceptuales desde esta perspectiva, porque los derechos humanos han sido más mirados desde una categoría individual, de la promoción de los sujetos, la promoción de los derechos de personas, de sujetos, y no desde esta mirada colectiva que nosotros pretendemos desde la salud colectiva. Pero también consideramos que es un obstáculo porque la mirada de los derechos humanos en el campo del derecho a la salud también ha sido mirada antropocéntrica, o sea, el que está ubicado en el centro son las personas, los hombres, los sujetos. Y nosotros consideramos que no solamente el derecho a la salud puede avanzar si nosotros seguimos pensando que somos las personas el ombligo del mundo. Nosotros nos relacionamos en un ambiente, con los ecosistemas, con la tierra, con el agua, con el aire. Tenemos que pensar en una perspectiva de salud planetaria, si no es imposible avanzar. Y lo otro que también es importante para repensar es que los ministerios de salud en la mayoría de nuestros países son ministerios segmentados, fragmentados, médico-hegemónicos, que de lo que se preocupan es de la atención a la enfermedad y no de la atención a la salud, y además sin participación social. Nosotros en Uruguay tuvimos importantes avances en la construcción de la participación social de diferentes espacios en la toma de decisiones en la salud. Igual con el nuevo gobierno, con los gobiernos, diríamos, reaccionarios que tuvimos en los 5 periodos anteriores, ahora tuvimos una evolución importante de esos aspectos. Pero aún así, con un gobierno progresista durante 15 años, nuestro Ministerio de Salud sigue siendo un ministerio con la mirada médico-hegemónica. Las prestaciones de salud que están incluidas en lo que se llama PIAS, prestaciones integrales de atención a la salud, son todas con una mirada médica de la promoción de todos los procedimientos médicos a los cuales las personas tienen derecho. Por lo tanto, estamos con una limitación importante para avanzar en este sentido. Y tenemos que recuperar, por supuesto, en el Ministerio y todo el proceso de la toma de decisiones, la participación social. Y después hay otro aspecto sobre el cual quiero también detenerme, sobre lo que son nuestras democracias representativas. Nosotros hoy en Uruguay tenemos un gobierno frente amplista, pero no tenemos mayoría parlamentaria, porque tenemos una democracia representativa y por lo tanto todas las leyes que queramos promover en el sentido de avanzar hacia la justicia social y la igualdad, tenemos la contraparte que no las vamos a poder sacar porque tenemos la oposición en el Parlamento. Entonces nosotros pensamos ahí, creemos que tenemos que entre todos buscar la mejor forma de cómo incrementar en nuestros países la democracia directa, incrementar la posibilidad para el control social y que los sujetos colectivamente puedan hacer una intervención en una democracia directa. Nosotros en Uruguay tenemos por concepción los plebiscitos populares sobre los cuales podemos actuar, pero no todos los países lo tienen. Y nosotros pensamos que estamos con un coto en esta democracia representativa sobre la cual todos y todas debemos pensar
cuál tiene que ser el mejor mecanismo para ejercer ese control ciudadano. Entonces pensamos que en los desafíos políticos para implementar el derecho a la salud está desarrollar los proyectos políticos con una correlación de fuerzas favorables al campo democrático popular. Nos parece que esa es como la estrategia importante. Volver a legitimar los valores del bien común, la solidaridad colectiva. Reposicionar la salud como un servicio público para garantizar igualdad en acceso, cobertura, integralidad, con un marco de bienestar social. Para ejercer entonces el derecho a la salud se requiere una política general que mejore condiciones de trabajo y de vida de las personas, familias y comunidades en articulación con el cuidado de la tierra, el aire, el agua y todos los ecosistemas que sostienen la vida planetaria. Creo que esta corrida, esta movida que tenemos que hacer de este pensamiento de que la salud es un derecho, tenemos que corrernos de esta mirada antropocéntrica que nosotros somos el signo para generar estos procesos de articulación para promover la salud planetaria. Decolonizar nuestra concepción hegemónica de la salud para incorporar la cosmovisión de nuestros pueblos originarios por una cultura del buen vivir y salud planetaria. Nuestros pueblos originarios la tienen clara, de hace tiempo tienen esta concepción diferente, modos de vida diferentes, más solidarios, con el cuidado de toda la naturaleza, del agua, la tierra, del aire, con sistemas de producción circulares, de protección de la tierra. Yo pienso que nosotros tenemos que aproximarnos muchísimo más a esta forma de vida. Siguiente. La decolonización también por el derecho a la salud tiene que incorporar las categorías del género, etnia, ambiente, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, todos los ecosistemas y la vida planetaria. Creo que también en esto es importante decir que con el tema del derecho a la salud han quedado por fuera estos grupos sobre los cuales también tenemos que poner especial atención. Nosotros, las mujeres, hemos quedado por fuera, los pueblos originarios han quedado por fuera, los afrodescendientes han quedado por fuera. O sea, hay grandes sectores de población que en esta mirada, por más que se diga desde lo discursivo que se está trabajando para ellos, en lo concreto, están por fuera. Y también delinear una política de salud con el claro propósito de crear un servicio único de salud, como lo dije, público, integral, universal y igualitario. Reorganizar los ministerios de salud a mí me parece que es una propuesta provocativa para que pensemos cómo podemos corrernos de esta mirada tan segmentada y biomédica de nuestros ministerios de la salud para poder pensar en una lógica hacia ministerios del buen vivir, donde se articulen la mayoría de las categorías de la determinación social bajo esta lógica, esta nueva lógica. Esto es como una provocación, porque creo que en el fondo todas y todos necesitamos, los alameños, pensar cómo poder salirnos de esta lógica. Es una invitación. Delinear una campaña para el fortalecimiento popular en el campo de la cultura del buen vivir, y se necesita urgente cambiar nuestras formas de vida, el modo de consumo, el mundo de nuestras relaciones afectivos sociales, recuperando valores del bien común, la solidaridad y la igualdad. Es importante entonces delinear una política para fortalecer el sector público en todos los campos que lucran con la salud, impidiendo el avance del sector privado. Esto es como central. Si queremos avanzar en derechos, tenemos que ir contra esta privatización que viene creciendo a pasos agigantados en nuestro continente. También establecer y asegurar la participación popular para democratizar los procesos de toma de decisiones en salud, apuntar a más descentralización y la toma de decisiones en los propios territorios con los propios involucrados. Y delinear una política de salud con el claro propósito de crear este servicio único, como decía, público, integral y universal.
Bueno, y acá viene uno de los nudos críticos más importantes que hay que sortear para avanzar en derechos a la salud y en derechos sociales. Hay que tener una política de inversión en los servicios públicos, en mejora de condiciones de trabajo y de vida de las personas, lo contrario que estamos haciendo hoy en nuestros países. En todos nuestros países hoy escuchamos que hay que hacer contención del gasto público, porque tenemos economías desastrosas, porque estamos endeudados. Bueno, esta lógica es la que tenemos que combatir. Nosotros en Uruguay pusimos en nuestro programa programático de nuestra fuerza política que hay que hacer redistribución de la riqueza, con impuestos para el que tiene más, pague más. Sin embargo, en este momento no hemos podido avanzar en este sentido y no vamos a tener éxito porque el Parlamento no tenemos mayoría. O sea, para que veamos el coto que nos ponen las democracias representativas. La única manera de sortear este problema va a ser construyendo el poder popular, organizando a la sociedad civil para que pueda meter presión sobre estos aspectos. Y recuperar el rol del Estado como garante del derecho a la salud en un marco de protección social. Me parece que es lo esencial. La siguiente, por favor. En suma, entendemos importante volver a posicionar en ALAMES el derecho a la salud como un bien colectivo de las personas en interrelación con el cuidado del ambiente, del agua, la tierra, el aire y los ecosistemas que posibilitan la vida. No hay salud humana sin salud planetaria. Esto me parece que es clave. Recuperar la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, otra forma de vida es posible, solidaria, más justa, igualitaria, cuidando la vida planetaria. Seguir trabajando por sistemas de salud únicos, integrales, universales y públicos. Entonces, estamos combinados a reorganizar la esperanza como proyecto colectivo, como decía el filósofo José Luis Revelato y educador popular. En eso estamos en Uruguay, intentando reorganizar la esperanza, y creo que esta es una propuesta para que la hagamos todos juntos en nuestra patria grande que es América Latina. También decía nuestro líder, don Gervasio Artigas, revolucionario del Río de la Plata y padre de la República Oriental de Uruguay, la causa de los pueblos no admite la menor demora para que los más infelices sean los más privilegiados. La clave entonces es seguir juntos, y quiero agradecer especialmente que la fuente de inspiración ha sido Asa Cristina Laurel, como siempre, desde siempre en ALAMES, Jaime Prey y Rafael Batista, que también con toda su cosmovisión ha aportado, no para que diga algo novedoso en este intercambio, sino que creo que para que reposicione los conceptos que para nosotros son muy importantes. Así que muchas gracias. Bueno, en este caso también creo que Pilar releva una serie de puntos interesantes. También nos habla de los dilemas del derecho a la salud como bien colectivo. Ella insiste en esta visión de la determinación, no solamente sobre el tema del sistema de salud, sino el acceso a los bienes y servicios que hacen posible la vida, la vivienda, la educación, etc. También nos habla de la crisis civilizatoria, nos habla del proyecto neoliberal y la pérdida de valores en esta lucha entre el mercado, la competencia, la individualización, y se pregunta por qué los gobiernos de izquierda no avanzan suficientemente. Yo creo que es una pregunta fundamental, y cómo esto requiere de una estrategia
definir un programa que esté alejado del mercado. También nos habla de la necesidad de no ver al hombre como centro, sino al conjunto de la biodiversidad, que también lo plantea al final, en términos de que sin planeta no hay salud. Y plantea una serie de problemáticas de reorganización, de la organización de los sistemas de salud desde los ministerios. O sea, yo creo que tendríamos que revisar en todos los casos qué ha pasado con las estructuras que han sido profundamente reorganizadas de una manera que no necesariamente son útiles para lo que tienen que hacer. Y en términos de propuestas, bueno, ella nos habla de recuperar la participación como una cuestión central, ganar los parlamentos, pero también profundizar una democracia participativa, porque sin parlamento no hay más, claramente. Es decir, un trabajo sobre la correlación de fuerzas que recupere los valores comunes y una política general de trabajo ciudadano, de decolonizar los modos de vida y recuperar las formas ancestrales, las experiencias de nuestros pueblos originarios que mantienen una serie de experiencias importantes que hay que recuperar. Incorporar la diversidad de perspectivas y sujetos, fortalecimiento popular, una posición muy clara contra la privatización, que yo creo que es fundamental, o sea, tener claro que la articulación público-privada no beneficia al sector público y hay que influir donde se pueda en la separación entre el Estado, lo público y lo privado. Mejorar los servicios, redistribuir la riqueza, el rol del Estado, que es fundamental, etc. Y ella concluye con una frase muy bonita, que es reorganizar la esperanza. Y yo creo que esa es la tarea de la izquierda. Bueno, ahora voy a dar la palabra a la tercera ponente, que va a estar en la pantalla. Se llama Clara Matei. Sí. Hay un problema, porque quien está en la pantalla es Sulavista ahí, No. que debería estar hablando en la sala 111. Y quien está, entonces no es. ¿Quién es la ponente? Clara Matei No, es... no está Sulavista ahí en la otra sala. ¿Está en otra sala? No, la que está allá es Sula. No es Sula, aló Sula. No se está a la mesa de nada. ¿Quién es ella? Sula, es Sula, ese es Sula. Tiene que estar en Pero otra no sala. está en el... No, porque está en la otra sala. Entonces, Sula, colocaron você en entonces, ¿qué hacemos? Sula, me escucha. Sula, ¿me escuchas? Colocaram você numa outra mesa. Você está assistindo uma conferência que não é colegial. Você está assistindo uma mesa sobre direito à saúde. O que eu faço? No sabemos cómo Sula, está me ouvindo agora? Tu está na tela, você está na tela de uma da mesa redonda, que não é a mesa redonda que você deveria estar, porque você deveria estar numa outra mesa redonda. Numa outra mesa redonda. E o que eu faço? Eu vou ver o que você faz. Eu vou ver porque é uma situação insólita. Mas como aqui se trata de direito à saúde e problemas econômicos, eu acho que a sua fala será bem-vinda aqui nesse auditório. Tá bom? Tá bom? Não, é para... É? É alguma coisa que eu falo, então...
Eu acho que sim, porque é a coisa mais razoável, viu, Sula? A coisa mais razoável, porque apenas aviso, eu vou avisar o pessoal da sala que você está falando aqui. Viu, mira, Carolina? Eu creio que me dê 5 minutos e vou à outra sala. E ver se a Cláudia está lá. Para que eu cambiamos de sala ou a gente de allá viene para acá. Que le manden el link, pero falta que le manden el link. Noronha, vê se Clara Mateus está lá. Ya está nuestra conferencia. Clara Matei está entre la audiencia. Bueno, yo voy a cumplir el protocolo y voy a presentar a la profesora Clara Matei, que es profesora de Economía en la Universidad de Tulsa y es directora ejecutiva del Foro de la Real Económica Emancipación. Tiene actividades, bueno, lo voy a leer en inglés. She continues the activities she formerly directed through the sea. You can follow all our activity through the Substack @freeforum.org. Clara fue profesora asociada del New School of Social Research Economic Department y tiene un fellow en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Sus contribuciones e investigaciones son de historia del capitalismo, explorando la relación crítica entre economía, las ideas económicas y las políticas tecnocráticas. Ella recientemente publicó su primer libro, El Orden del Capital, The Capital Order, How Economists Invest Austerity and Pave the Way to Fascism, en Princeton en 2022. El libro ha sido apreciado en el Financial Times y es uno de los 10 libros económicos principales de 2022. Y ha sido traducido a 10 lenguas. Ella también ganó en 2023 el premio Herbert Adams Baxter of the American Historical Association. Bien, entonces esa es la presentación de la profesora Clara Matei, que esperamos pueda aparecer en algún momento por aquí. Quem fala agora? Ah, sou eu? Sí, disculpe. Creo que hay un error. Ahí va. Deve ligar a cultura. No sé sinceramente si es esta la sala en donde yo debería estar o no. Esta no es la sala. Errado. Esta es la sala. Equivocada, eu também não estou errada. Pero Debemos hablar y la otra gente nos escucha del otro grupo. La propuesta de Lenaura, que es la coordinación, yo soy invitado, es que empecemos nosotros el debate de Sula, vamos que você aguarde, que você tenha pouco de você aguarde, que você vai passar para a sala correta. E aqui nós vamos conversar. Você pode, enquanto mientras tanto, pode assistir a conversa aqui. É ok, Carolina? Abre a discussão aqui. Bueno, queridos
Queridas Abre discusión aquí ahora, nosotros. compañeras y compañeros, empezamos entonces nuestra propia discusión. Le pido a los paestrantes que están presentes, Luis Eugenio. Bien, se ofrece la palabra para iniciar la discusión sobre estas propuestas. Sí, sí es fuerte, está bien. Se presentan, por favor. Sí, Camilo Vaz de Chile. Quería comentar dos cosas. Una, a propósito de las dos exposiciones, además de agradecerlas. Esto de identificar al enemigo, al neoliberal y capitalista, yo creo que tenemos que quizás ojalá plantear una línea que sea más clara que la que estamos planteando actualmente, aprovechando que está la OBS ahí en Zoom. Para algunos de nosotros, yo soy académico de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de Chile, podría resultar un poquito contradictorio ver a la OBS como apoyando este congreso, porque el problema quizás no es OPAS, pero sí el acuerdo que tiene OPAS con el Banco Mundial, el BID, y que está impulsando supuestamente el fortalecimiento de la atención primaria, pero yo no veo al Banco Mundial ni al BID como un aliado y anticapitalista. Entonces, eso para mí confunde con quién efectivamente tenemos que hacer alianzas, que sean alianzas a largo plazo. Entonces, por un lado OPAS aparece apoyando a la AMES y por otro lado aparece de la mano con el Banco Mundial. Eso, por un lado, yo creo que hay que debatir para tener mayor claridad. Y lo segundo, por aquí vamos a hablar de la OMS, y lo segundo tiene que ver con experiencias positivas y negativas de nuestros países que nos sirvan para efectivamente ir avanzando, porque yo concuerdo que países con gobiernos progresistas han intentado avanzar hacia sistemas universales, pero no nos ha ido bien. Entonces, creo que es importante que compartamos tanto en lo que nos ha ido mal como en lo que nos ha ido bien, como para que otros países, como Chile, por ejemplo, u otros que están en peores condiciones, tengamos también un poquito más de claridad. En Chile hay un gobierno supuestamente progresista, pero que ha hecho cosas peores que gobiernos de derecha, como salvar a las ISAPRES, proponer una APS universal que está excluyendo a los más excluidos, proponer entonces actualmente que en el Ministerio de Salud se salga la red asistencial, se haga supuestamente, entre comillas, un Servicio Nacional de Salud, pero en realidad lo que quieren hacer es que hay un ente externo al gobierno que comercialice y privatice más la atención de salud. Entonces, fundamentalmente las reflexiones tienen que ver con eso, con cómo marcamos mejor hacia dónde vamos. Eso, gracias. Bueno, me indican que ya tenemos aquí un video de la profesora que fue presentada, entonces vamos a dar paso a esta tercera intervención, que es la última. Good morning. Good morning. No, el video, no es online. Haga ejercicio, Pilar, haga ejercicio. Vamos activa. Sí, sí. A la salud. Good morning, everybody. Thank you so much for having me with you, even if remote and recorded. I very much hope to visit you in Rio very soon. And I apologize for the lack of capacity to speak Portuguese. So I will try to speak as slowly as possible.
The question you pose about the possibility of universalizing healthcare and the access to basic necessities is, I think, the question of the time. And it really, really points to the reason why we need to be courageous in our conceptual analysis to go to the core of the issue. The onion of explanation needs to be peeled below the surface to try to look at what are some systemic impediments for the right to healthcare to develop in a capitalist economy. In fact, we are in an economic system that depends on the limits to freedom of people. Our economic system depends on a very fundamental social relation by which people, men, women, have no alternative but to go work for a wage and produce more value than the value they take in their paycheck. This means that if we have an economy that is based on people's exploitation, you need to make sure that people are in the condition to feel like they have no alternative but to get exploited. This is the power of why, instead of having free access to basic need like healthcare, you need to make sure these services become commodities that require us buying them instead of accessing them as human beings. The commodification of healthcare, that is a defining characteristic of advanced capitalism, not just in the global south, but in the global north just as much, really points the finger to the fact that in order for capitalism to survive its own anti-democratic foundation, it requires constantly pressuring people to have to bend their necks and accept their exploitation because they need it for survival. The United States is a very emblematic example of exactly this. The few people who do have health insurance get it thanks to their employer. This means that if they're not employed, they do not get health insurance. We know that thanks to pressures from workers, Medicaid has been an opportunity in the United States since the 1960s, but this Medicaid is constantly dismantled. It's constantly restricted. The last bill Donald Trump passed was really sanctioned a huge blow to Medicaid, in which some calculate that over 16 million people will lose their healthcare coverage. Now, is this pure irrationality? I would say no. I would say that Donald Trump represents an acceleration of something much deeper, that is this necessity for our economic system to trap us in further precarization of our lives, to make sure that wages can be constantly repressed and working conditions can be made worse, because people anyway will accept if they want to survive and have access to healthcare. So this is very important, is that the dismantlement
of healthcare services, which is what we see today. Today, we do not see the extension of healthcare services. We, of course, see the dismantlement. This dismantlement speaks to a fundamental fragility of our economic system. An economic system that can only survive if people are constantly threatened to lose their livelihood. So I think this is something that can keep us, in a way, optimistic about the power of social transformation in a post-capitalist future, is to think about the fact that the system is indeed precarious, fragile, and to protect itself requires making people more precarious and killing access to living necessities. So it is here, I think, that it is in the lens, in the magnifying lens of the relation between our economy to healthcare, that we can really expand the perspective and understand the distorted relationship of humanity with the type of economy we've constructed. An economy that does not exist to fulfill our needs, an economy that is actually built on exploitation to fulfill an abstract logic of monetary value that we see in the quest for profit. This fundamental tension between the logic of profit and the logic of need is what economists never problematize. Indeed, economics, as it's being taught, is all about cost-benefit analysis. Economics is all about actually taking healthcare as something people need and trying to place it within the logic of profit and calculating how efficient healthcare can be for the market. This understanding of trying to actually take healthcare, which is the quintessence, something that speaks to need, and twist it to meet the categories that work for the market, shows us how deeply flawed not only our economic system is, but also the way in which we are trained to think about the materiality around us. Healthcare cannot be inserted within the logic of maximization of efficiency and profit, which is what we hear from economists and politicians. Healthcare should be understood as something that is by definition non-monetizable, not understood under the criteria of the abstraction of value that oppresses us every day. So it is actually in the battle of healthcare that we can make the effort to actually emancipate ourselves from this supposed universal logic of profit that is instead very much in contradiction to who we are as people. So more than ever today, we need to understand that the power should come from doctors, from social workers, from those who actually work with the materiality of healthcare, rather than submit to economists that speak the language that is only functional to our economy. Unfortunately, economists are trained in a very, very narrow tradition that does not do justice to the core problem, only stays at the surface, and cannot have us really question capitalism itself. Now, I do think that these conversations are more than ever timely, especially in a historical moment in which every day we read about hundreds of Palestinians who cannot have any access to healthcare while they're being bombed and amputated or starving to death.
So we see here how the témoignage, the testimony of the genocide is coming from those doctors who are actually trying to get the basic, meager necessities to people who have been structurally blocked in receiving any form of human recognition and who are losing humanity as we speak. In face of the genocide, it's the doctors, it's the social service workers, it's those who are actually risking their lives to prove that as humans, we can do better than the logical profit. Of course, these are the people who are being silenced in favor of the experts, the economists, who are justifying a genocide that is extremely profitable, not only to the large arms corporations, but to many, many other sectors of our advanced economy. Asset managers, Amazon, Alphabet, Microsoft, all our incredible technological advancement is actually building on the annihilation of human life. This is, again, why I think today more than ever, I hope your Congress will have the courage to say that actually the lens of the practitioners who realize what humans need can be more powerful than the lens, the abstract lens of neoclassical economists. And we know that the world we're in gives much more attention to those people who are trying to hide what is at stake. What is at stake right now is the survival of humanity, the survival of the planet, and the end of a genocide. And we need to be on the right side of history and have the courage to go deeper in our questioning of our economic system. I thank you very much for your time. I also want to mention that in Tulsa, Oklahoma, where I'm currently situated, we have a new grassroots communal project called Free Forum, the Forum for Real Economic Emancipation. We are trying to do what is a shared project of questioning the deep elements of our economy, bring knowledge to people so that people can feel empowered themselves to question the dogmas that do not do justice to our humanity. So if you want to stay in touch, please reach out to me, or you can follow our events online. We need a universal and an international effort to use knowledge in our favor rather than against us. Thank you very much for having me with you today. Bueno, agradecemos a la profesora Matei, que no nos está escuchando, pero interesante su presentación, porque bueno, creo que tiene mucho en común de nuestro pensamiento histórico de la medicina social y la salud colectiva, que es una visión anticapitalista. Y creo que ella, los conceptos que maneja son conceptos marxistas, como el valor del trabajo, como la explotación, como una serie de conceptos que yo creo que también tenemos que retomar en nuestras discusiones de manera importante, y sobre todo lo que ella dice, en la formación de profesionales. O sea, tenemos que volver a entender que la disputa está entre el capitalismo y otras formas de vida. Entonces, bueno, tal vez un resumen, un intento de resumen de lo que pude alcanzar a entender es, ella se propone conocer los profundos esquemas estructurales que limitan la libertad de las personas. Y bueno, plantea que está basada en la explotación. Todos sabemos que la función de la salud ha sido garantizar una explotación cada vez con menores costos a través de la intervención en la fuerza de trabajo de los servicios médicos. Y plantea también que por este papel que tienen los servicios de salud
dentro del marco de la explotación, la función ocupan un papel de commodities, o sea, de mercancías. Y nos plantea el caso norteamericano y ella hace esta ejemplificación en el Medicaid, que dice que desde los 60 se ha ido desmantelando gradualmente y que actualmente va a expulsar a 16 millones de personas con la actual política de Trump, y que ella lo ve eso como este tironeo entre el lucro y las necesidades, esta contradicción que plantea muy interesantemente. Bueno, y entonces la propuesta de ella es que los servicios deben sacarse de la valorización del capital, que deben estar desmercantilizados. Una propuesta que, bueno, muchos de los sistemas de salud de América Latina fueron en algún momento así, salvo la intervención del capital en la producción de provisión de insumos, medicamentos, etc. Y finalmente ella, bueno, hace una defensa y vincula el tema con el tema palestino y plantea que también ahí la destrucción no solamente de los palestinos, sino también de personal de salud, significa, está en esta lógica. Y bueno, plantea finalmente que tenemos que estar en el lado correcto de la historia, y efectivamente, creo que sí. Entonces, bueno, después de la primera intervención, está abierta la palabra para que hagamos una rueda de preguntas y luego le pedimos a los panelistas su respuesta. Está abierta la palabra. Adelante, Fabián. Yo por acá, Fabián Moraga. Micrófono. Por acá, Fabián Moraga de Chile. Voy a hacer dos preguntas, una para cada palestrante que está presente. Para el profesor Luis Eugenio, pedirle que tal vez nos cuente un poco más sobre el papel que tuvo la figura de los gobernadores estaduales en la pandemia como contrapunto al gobierno federal, que tiene que ver también con una configuración particular de Brasil. El federalismo es muy marcado acá, a diferencia de otros países como Chile. Y para la palestrante de Uruguay, preguntarle cómo fue el convencimiento interno del Frente Amplio, no solo en su diferencia con la derecha, sino internamente, de cara al sistema único de salud y los avances que se consiguieron principalmente en el primer gobierno del Frente Amplio. Eso. Gracias, Fabián. ¿Quién más? ¿Alguien más? Blanco. Yo soy Mario Romero, que soy pediatra, me desempeño en la ENACE, que es la Administración de Servicios de Salud del Estado, y un poco saber mirar un poco qué piensa de lo siguiente. O sea, si bien el Frente Amplio es una herramienta muy importante y que ha generado cambios muy importantes, cuando uno piensa el sistema de salud uruguayo y cualquier sistema, pero en el uruguayo quizás hay actores locales muy importantes que en definitiva se enriquecen. O sea, de hecho, el cambio de la reforma del sistema de salud, en palabras de Miguel Fernández Galeano, por ejemplo, que fue uno de los impulsores, él planteaba que se pudo hacer porque se convenció a los privados de que les iba a ingresar más plata cuando estaban de alguna manera en situaciones económicas complejas. Y acá traigo una cosa, pensando incluso a la interna de la izquierda del país, todo lo que implica el conflicto de intereses vinculado a las múltiples intereses que tienen los gobernantes. Por ejemplo, cuando asumió el gobierno ahora hace poco, un seguro privado que tiene a un profesor de la Facultad de Medicina como integrante, en sus redes sociales se congratuló
de que iba a asumir la dirección de un hospital público. O sea, ese tipo de conflictos de intereses también me parece que hacen que muchas de las cosas que se plantean y posiblemente estamos de acuerdo no se pueden llevar adelante, al menos en Uruguay. Preguntas. Bueno, no sé si es una pregunta, pero es una reflexión que va a estimular la respuesta tal vez de Pilar, que no quiero para nada superponerla, pero un poco continuando. Yo soy uruguaya, de Guaragribov, también trabajo. Más que nada ahora soy militante social y político, digamos, pero soy trabajadora de la salud. Y un poco a partir también de las reflexiones que hizo el compañero de ACE, y inspirada en parte de lo que plantea Bautista, en pensar la salud desde una dimensión geopolítica. Entonces, acá hay algo que tiene que ver también y tiene que ver con nuestro Frente Amplio. Digo nuestro Frente Amplio porque es una herramienta del campo popular que ha servido para una transformación en el país. Puedo ser muy crítica de esta herramienta, pero también sabemos que es la única en este momento. Tal vez más adelante se transformará en otra cosa, no sé. Pero en este momento es una herramienta que hay que cuidar, pero al mismo tiempo, y tiene que ver con esto que vos decías, y quiero que esto sirva para también estimular la pregunta que hacía el compañero a Pilar, de la experiencia frente amplista como una experiencia original, y desde el plano geopolítico, bueno, hay también una tensión en el Frente Amplio que es claramente político-ideológica. Y cuando Pilar dijo que hay una correlación de fuerzas que no está ganando para las transformaciones profundas, tenemos que pensar también como la socialdemocracia, que es parte de una construcción que, como decía un amigo cubano, por estar a la izquierda de la derecha no es izquierda, porque estar a la derecha no es significa, o sea, a la izquierda de la derecha no es ser izquierda. Bueno, tiene que ver con la interna del Frente Amplio, la lucha que también a partir de sus propias contradicciones estamos dando. Digo como aspectos importantes para pensar también las transformaciones de la salud, ¿no? Y digo, y esto le doy a Pilar el pie para que siga pensando, como ella va a hacerlo desde el plano personal, pero para mí era necesario también plantear esto desde la geopolítica, porque tenemos a un pensador como Bautista que está planteando estas transformaciones desde ese lugar, y a veces nosotros eso lo sacamos de lado, ¿no? Lo descontextualizamos. Me parece que es importante en ese sentido. Sí, son 11:35, tendríamos que haber 11 horas. Yo cuando reconocí Pilar, nos acordamos yo voy a hablar portuñol, nos acordamos de cuando nos encontramos en Montevideo, en la lucha. Ese evento, ese congreso, son 40 años de Alana, y Luis Eugenio nos presenta un programa de acción, y la pregunta es, haciendo una mirada atrás, se tiene el veneno del capitalismo, ¿avanzamos algo en 40 años? ¿Se cambió Brasil? ¿Se cambió Uruguay? ¿Se cambió México? ¿O el capitalismo puso bloqueos insustentables, insuperables, y continuamos en la misma situación que estábamos a 40 años? Gracias. Bueno, una primera vuelta de nuestros palestrantes. Le doy la palabra primero. Bueno, hay varias sobre la posición de OPS, la APS universal que excluye, en el caso chileno, la propuesta del MinSal de salirse de la red asistencial con el sacar redes asistenciales del ministerio, no del ministerio, es una propuesta que está dando vuelta en Chile. Okay. Y de Fabián, el papel de los gobiernos frente a Bolsonaro, con Luis Eugenio, específicamente, y de Mario, no sé,
Sí. Diego, ¿cuál es la pregunta? El conflicto de intereses en el gobierno. El conflicto de interés, que bueno, que pasa por el tema del OPS, del gobierno de Chile, etcétera. Entonces, por ahí empezamos. Voy a intentar contestar directamente la cuestión de Fabián sobre el rol de los gobernadores de los estados durante la pandemia. Fue, de hecho, un rol muy importante porque el gobierno federal en ese momento, completa omisión, decía que COVID era una simple gripecilla, que pasaba nada, que no había nada a hacer, que las personas tenían que trabajar. Entonces, completa negación de la pandemia. Pero, al contrario, los gobernadores y el hecho que tenemos un sistema descentralizado, un federalismo que da autonomía a los estados, a las municipalidades, tuvimos la oportunidad de tener mismos gobernadores de derecha y aliados al gobierno federal políticamente, como el gobierno de São Paulo, por ejemplo, que fue muy importante para que pudiéramos tener la vacuna en Brasil. Pues el Instituto Butantan del gobierno de São Paulo, el primero que produjo una vacuna con la Coronavac, que es una empresa china que hizo. Entonces fue muy importante. En la región nordeste de Brasil, donde están los gobernadores más progresistas del Partido de los Trabajadores, hicieron un consorcio para la compra de insumos, de productos, de medicamentos, etc. Entonces, de hecho, cambió el federalismo en el sentido que se descentralizó más la iniciativa de los gobernadores, que antes estaban muy más esperando la iniciativa del gobierno federal, que no veo. Y ahí hizo una gran discusión si eso representaría una inflexión momentánea o si tendría efectos de largo plazo y las relaciones federales con mayor protagonismo de los estados y por tanto menor protagonismo, más pequeño protagonismo del gobierno federal. Yo veo que no se pasó eso. De hecho, con el nuevo gobierno federal, con Lula 3, el protagonismo del gobierno federal fue con mucha fuerza. Los estados no están malos por eso, porque no es fácil coordinar acciones nacionales si no tienen un gestor federal nacional fuerte. Entonces es muy difícil la concertación directa entre los gobernadores. Mas, de hecho, fue una experiencia importante. Es decir, volto un poco a los puntos que se hace los primeros colegas de base, de Mario y otros. Ahí creo que tenemos un punto muy importante en nuestra discusión política. Yo vuelvo un poco a la comprensión de que estamos enfrentando un movimiento de derecha con bases de masa. No se trata más de simplemente de una derecha que está ahí en los gabinetes y que viene de elecciones en elecciones, y cómo entonces son los trabajadores, son las clases populares que están siendo atraídas por el discurso de la extrema derecha. La situación es muy, muy complicada. Para hablar un poco de lo que dice Noronha, creo que hemos tenido muchos avances en las políticas sociales en Latinoamérica, los gobiernos socialdemócratas o socialistas que han intentado, no hay duda. Pero ahora vivimos un momento de retroceso. Después de muchos avances, tenemos el riesgo, el peligro muy claro de gran retroceso en las políticas sociales y en la democracia como un todo. ¿Y por qué eso pasó? Porque el proceso de neoliberalismo ha creado en todo el mundo, incluso en nuestros países latinoamericanos y de Caribe, un gran número de personas que se ha como que olvidado, que han perdido sus condiciones mínimas de trabajo, y que los gobiernos progresistas no han sido capaces de alcanzar a esas personas. Eso que se discute ahora muy fuertemente, los movimientos llamados identitarios, los movimientos llamados universalistas, porque
las personas, eso se pasa muy claramente en la región de Detroit, los antiguos trabajadores de la industria automovilística que se fue de los Estados Unidos para los países de Asia, de América Latina. Esos trabajadores que estaban ahí no son algo de políticas sociales específicas como los negros, las mujeres, la población LGBT y los otros. Son hombres, son blancos, son heterosexuales y que se sienten desprivilegiados por esas políticas y ahí se encantan con el discurso falso de la extrema derecha que van a apoyar. El mismo pasa en Brasil. Vemos que hubo en la región sur del Brasil, costumaba ser una región más desarrollada en términos económicos. Los gauchos se fueron de Rio Grande do Sul, están en el norte, la producción agrícola en el norte, los blancos que ahí restaron se quedaron empobrecidos. Y ahí en el sur de Brasil que está el más fuerte apoyo a la extrema derecha en Brasil. Entonces, los gobiernos populares, las fuerzas populares como Alames y otros, hay que tener una atención a esos grupos que son la masa de maniobra de la extrema derecha. Entonces, daí donde la importancia de articular las lutas por las injusticias de reconocimiento, de falta de reconocimiento de las mujeres, de los negros, de los pueblos originarios, de las personas con deficiencia, etc., con la lucha por la igualdad social en términos de clase. La desigualdad de clase continúa siendo, a mi ver, un elemento determinante de la evolución de las disputas sociales, y no hay que perder. Para eso que se pasó también en los años 30, que el fascismo adquirió una base de masa muy importante de esas personas que ahí estaban como que los perdedores de la globalización que se pasó hoy, eran los mismos perdedores que se pasaron con el liberalismo. Mira que había un liberalismo muy fuerte en los años 30, que se hizo muy fuerte en los años 80 y 90, sobre la cama del neoliberalismo, una otra ola. Y ahí entran también las alianzas posibles que se hacen en este momento. Las cosas son muy complejas y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, me recuerdo que el Banco Mundial en los años 90 hablaba mucho de focalización. Incluso promovieron en Brasil un cambio muy fuerte. Nosotros que hablábamos de universalización y teníamos una propuesta de silos, de sistemas locales de salud para hacer avanzar en la práctica la universalización, fuimos derrotados en ese momento con la propuesta del programa de salud de familia, que era una propuesta de la salud para los pobres. Ya el gobierno, el Estado no tiene plata para todos, hagamos investimentos solamente en los más pobres. Y fue eso que se pasó en Brasil. Pero nós fuimos capazes de transformar esta derrota en una victoria. En el sentido que transformamos el programa de salud de familia en la estrategia de salud de familia. Y con eso expandimos largamente la atención primaria a salud, rompiendo con la lógica de focalización que veio a la origen con el Banco Mundial. Y ahora el Banco Mundial habla de cobertura universal de salud. Oh, ¿dónde está la focalización? No, reconocen que perderam esta lucha y renovan una nueva estrategia. Entonces, que saludamos, que habla de cobertura universal, que bueno, no es más focalización, hemos vencido, pero tenemos que tener cuidado, porque la cobertura universal que queremos no es con el sector privado, es con el fortalecimiento del sector público. Y mira, el fortalecimiento del sector público no se trata del fortalecimiento del Estado. Estamos precisando fortalecer el sistema público desde la comunidad. Las unidades básicas de atención primaria tienen que estar comprometidas con la comunidad a que sirve. No precisa ser el prefeito. Tenemos un Congreso Nacional en Brasil que no representa a la sociedad brasileña. Son todos hombres ricos, blancos. ¿No es la realidad de Brasil?
¿Cómo es eso? Entonces, si no involucramos la democracia directa, como hablaba Pilar, estamos hechos. Entonces, eso también nos hace nuestra relación con OPS, nuestra relación con el Mundial. Precisamos ser estratégicos en esa alianza. Tenemos en Brasil una representación que tiene apoyado el Sistema Único de Salud, que tiene viabilizado ese Congreso de Alames. ¿Vamos a negar eso? No. ¿Significa que no vamos a aceptar todo lo que dice? Claro que no. Mas hay que golpear juntos, mismo que marchar separados. Gracias. Bueno, voy a tratar de responder una de las preguntas que tú hiciste en el sentido de cuáles fueron los avances que hicimos en el sistema de salud uruguayo a partir de que asumiera el Frente Amplio en el 2015, cómo avanzamos y cómo perdimos, algunos creemos, en esta necesidad de la importancia que hubiera sido crear un sistema único, integral, universal de salud. Esa derrota la tuvimos justamente con los trabajadores de la salud. Fueron la Federación de Trabajadores de la Salud junto con el cuerpo médico, que es una hegemonía muy grande en el Uruguay, quienes se opusieron a que se avanzara en la propuesta de la creación de un sistema único universal de salud. Pero además, hicieron un muy buen trabajo y proceso de acumulación popular, además, porque ustedes tienen que saber que el gobierno del Frente Amplio y las propuestas programáticas se construyen desde las bases, desde los comités de base, desde las unidades temáticas, pero se aprueban en un Congreso Nacional donde participan todos los representantes de los diferentes departamentos del país. Miles de personas van ahí y votan cuál es el gobierno que se quiere implementar. Y bueno, y ahí perdimos. Es decir, que allí se votó que no se iba hacia un servicio único integral de salud, sino a un sistema nacional integrado de salud que articulaba lo público y lo privado. Debo decir que la creación, sin embargo, de ese Sistema Nacional Integrado de Salud significó para el Uruguay importantes avances en términos de poder fortalecer uno de los principales efectores que tiene el país de atención a la salud pública, que es la administración de los servicios de salud del Estado, que tenía un deterioro importante en todo el país. Y durante nuestro primer gobierno, el Frente Amplio, se hizo una inversión de casi un incremento del 100% de su presupuesto, o sea, se invirtió muchísimo dinero para mejorar infraestructura, equipos de salud, cargos que no existían, acceso a medicamentos, a tecnologías. Es decir, que hubo un importante incremento y fortalecimiento de los servicios públicos en el marco de un desarrollo importante de todo lo que era la protección social en el Uruguay, que también teníamos unos niveles de empobrecimiento nunca visto, casi 40% de pobreza en el Uruguay. Y bueno, todos esos aspectos fueron mejorados con propuestas, mejora de las condiciones de trabajo, de los procesos de trabajo, se empezaron las negociaciones colectivas, o sea, hubo mejoras en el acceso a la atención a la salud. Se pretendía que fuera universal, no lo logramos, avanzamos, no lo logramos, pero se hizo en el marco de esta concepción de la protección social. Creo que eso es importante. Y en términos de la principal reforma, que fue la Ley de Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, se cambiaron tres aspectos. Uno que tenía que ver con el modelo de gestión, donde se incorporó la participación social en la conducción de la salud, el modelo de atención, donde se privilegió todo lo que era la promoción de la salud y el fortalecimiento del primer nivel de atención, y el de financiamiento que se hizo con el aporte de trabajadores, empleadores y el Estado. Sí, avanzamos en lo que tenía que ver con la equidad en la atención a la salud. Pero no avanzamos lo suficiente porque hay algo que decía el compañero ahí y es importante retomarlo. Tenemos un conflicto de interés absoluto. Cuando fuimos el primer gobierno tuvimos empresarios de la Junta Nacional de Salud que eran dueños de servicios de salud y a veces estaban en la toma de decisiones. Tuvimos directores departamentales de salud que eran dueños de las cooperativas médicas y estaban trabajando para ASA.
era un claro conflicto de interés. Pero no teníamos la suficiente, ni tenemos hoy la correlación de fuerzas como para pelear y expulsar ese conflicto de interés de la conducción sanitaria. En Uruguay la hegemonía médica es importante, las corporaciones operan y te permiten avanzar o no avanzar. Yo fracasamos con Susana en la implementación de la Política Nacional de Salud Rural, justamente porque tuvimos en oposición la Federación Médica del Interior, donde no aceptó la complementación de servicio público-privado en territorio y no avanzamos en poder implementar el decreto de salud rural. O sea, eso nos pasa y tenemos que saber qué pasa y va a seguir pasando hasta tanto no cambiemos la correlación de fuerzas en base a la participación popular y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y aún así, con el fortalecimiento de las organizaciones sociales tampoco es la panacea. Tenemos que saber que allí también operan conflictos de intereses. Por ejemplo, que nosotros hayamos tenido la Federación Uruguaya de la Salud en contra de la creación de un sistema único nacional de salud es una realidad que tenemos con la cual trabajar y que tenemos toda la corporación médica también en oposición en alguna de estas propuestas. Tenemos que también saber que ahí tenemos que trabajar y operar. O sea, eso es lo que podría decir. Y en términos de la pregunta de qué pasa con la OPS, este es a título personal, yo voy a decir cuál es mi opinión. Ya estoy vieja y la biología seguramente no me va a permitir a mí ver todos los cambios y revolucionarios que quisiera que en nuestros países avanzáramos en igualdad y avanzáramos en los sistemas únicos, integrales de salud universales. Yo creo que tenemos que delimitar aguas. Yo pienso que sí, tengo que saber claramente cuáles son los que se oponen a esta propuesta, a esta utopía que estamos construyendo desde Alames. Y yo veo que OPS tiene, no sé si diría, claros oscuros intereses en torno a este tema, y yo personalmente sería claramente de posicionarme de que no comparto los intereses que promueven. Esa es mi opinión personal y lo hago a título exclusivamente personal, y creo que esa es una discusión que tenemos que dar en Alames. O sea, tenemos que acordar o no acordar cuál va a ser la postura de Alames en este tópico. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro tiempo. Tal vez también quiero comentar muy brevemente que no tendríamos medicina social, pues tal vez sí, sin Juan César García desde el OPS. O sea, recuérdense que los temas de correlaciones de fuerza dentro existen, está en la familia. Tal cual. Y yo creo que, claro, hay que apostar a lo que nos sirve y luchar contra lo que no. Y eso también a nivel de los países. Y brevemente, los 3 minutos que nos quedan, me gustaría hablar de México. En México se está produciendo un cambio muy importante en todas las áreas de la actividad social, a partir de un gobierno que es un movimiento que viene de muy atrás, que conjuntó diferentes posiciones anti-neoliberales, sobre todo en los últimos años, pero además un régimen profundamente antidemocrático y represivo. Y estas fuerzas lograron un gobierno que produjo o inició una serie de transformaciones en la visión de la política social, y claro, con una política que dice por el bien de todos, primero los pobres.
y que, claro, algunos hablan de que es socialdemócrata o que, pero lo concreto es que ha sacado a 10 millones de la pobreza y ha disminuido la desigualdad hasta este momento, en términos de cifras concretas. Entonces, eso significa que habrá que, por supuesto, un gobierno donde Morena, que es un partido que tiene 10 años, es como una bolsa de gatos y gatitos compleja, pero ahí se da la pelea y la intención es, la lucha es por mantener los principios de este movimiento y lograr que avance las condiciones, mejoren las condiciones de vida de la población. Entonces yo creo que ese es un horizonte fundamental, con una derecha derrotada, una derecha del PRI histórico neoliberal y la derecha muy neoliberal y corruptos ambos, muy desprestigiados, con un apoyo muy mínimo y con poco y sin proyecto. Entonces, bueno, en el sistema de salud también grandes cambios, pero que pasan también, como decía Pilar, por restablecer la infraestructura médica y recuperar el deterioro profundo del sistema público y de seguridad social y separar los negocios del sistema público y de la seguridad social. Es decir, decirle, creo que uno de los proyectos que se mantiene es el de la Teletón, que es un invento chileno que no nos gusta porque pensamos que no debiera la caridad seguir, pero es la única articulación que hay todavía con el sector privado, pero en general se han roto los vínculos, incluso con los medicamentos. Entonces se está construyendo un proceso difícil, dificultoso, ha empezado un proceso de participación social que es muy precario, pero interesante, de dotar a los centros de salud y a las escuelas de organización con recursos para decidir sobre ciertos temas, etcétera, por año. Y bueno, es un proceso en marcha muy interesante. Entonces, no sé si con esto concluimos. Ha sido un estupendo evento, seminario, ha sido muy interesante intercambiar. Y muchas gracias a todas y a Ana. Gracias, obrigada.